Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Bienvenidos al G20 News World semanal, semana 24 del 2024. Esta semana nos sumergimos en un mar de cambios y oportunidades en la industria, tanto en Estados Unidos como en México, noticias que van desde el impacto de la incertidumbre económica y política en los concesionarios de automóviles de Estados Unidos hasta el impresionante crecimiento de las marcas chinas en México. Vamos a arrancar. Al concluir nuestro G20, estos son los takeaways que espero que nos llevamos. Número uno, por supuesto, mantenernos vigilantes ante esta incertidumbre económica y política que está marcando Estados Unidos con sus próximas elecciones y están generando un ambiente de cautela entre los concesionarios y las marcas. Los costos en aumento y la presión de precios son desafíos persistentes, aun cuando los precios acá en Estados Unidos ya empiezan a ir hacia la baja, y eso también nos puede ayudar a tener mejores inventarios, un inventario más balanceado. En Estados Unidos los vehículos eléctricos están empezando a destacarse un poquito más, con incentivos fiscales otra vez fuertes. Todos estos tienen que ver, por supuesto, con temas preelectorales también. Va a haber ahorita mucho apoyo a varias cosas. Algo que estamos viendo importante es el crecimiento en el mercado de aftermarket, de los repuestos, de los accesorios, etcétera. Vamos a hablar de eso porque ahí hay muchas oportunidades. Y bueno, en México seguiremos hablando de las marcas chinas. Vamos a arrancar. ¿Cuál es el índice de sentimiento de concesionarios en Estados Unidos? Ya que crece la cautela y la incertidumbre. El índice de sentimiento de concesionarios de Cox Automotive del segundo trimestre de 2024 muestra que los concesionarios automotrices navegan en un mercado desafiante influenciado por la incertidumbre económica y las próximas elecciones nacionales. Las tasas de interés y la economía, especialmente la inflación y los costos crecientes para los concesionarios, seguidos por el clima político, son los principales factores que frenan los negocios. La perspectiva general y las opiniones sobre los vehículos eléctricos tienden a ser negativas. Sin embargo, un indicador significativo de progreso es la efectividad de los créditos fiscales. Ese sentimiento de concesionarios se mantuvo estable del primero al segundo trimestre, a pesar de la incertidumbre de los concesionarios, y se mantiene en el 42, lo que indica que la mayoría de los concesionarios de automóviles de Estados Unidos ven el mercado como débil. Hace un año el índice era de 45, también por debajo del umbral de los 50. La última vez que el sentimiento del mercado estuvo por encima de los 50 fue en el segundo trimestre del 2022. Generalmente, el segundo trimestre muestra una disminución en las expectativas del mercado para los próximos 3 meses y el segundo trimestre de 2024 no ha sido diferente. El índice de perspectiva del mercado cayó de 51 del primer trimestre a 44, mostrando que los concesionarios esperan un mercado débil. La tendencia a la baja está influenciada por una temporada de reembolsos de impuestos más débil y la continua incertidumbre política y económica que lleva a las perspectivas cautelosas de los concesionarios. Jonathan Smoke, economista en jefe de Cox Automotive, comentó: hay mucha incertidumbre en este mercado, lo que deja a los consumidores y concesionarios inseguros sobre el camino a seguir, además de la incertidumbre sobre las tasas de interés. Nos dirigimos a una temporada de elecciones y está generando más preocupación. En el negocio automotriz, la incertidumbre es el enemigo. Impacta negativamente las ventas, afecta el sentimiento del consumidor y deja a los concesionarios seguramente preocupados. A pesar de esta percepción débil, el mercado mostró algunos signos prometedores en el segundo trimestre. El índice de ganancias, por ejemplo, aumentó por primera vez desde el primer trimestre del 2021, aunque todavía por debajo del umbral de 50. Las percepciones de ganancias se han estabilizado. Además, tanto el tráfico de clientes en línea como en personas ha mejorado desde el primer trimestre, con concesionarios franquiciados e independientes reportando un mayor sentimiento de tráfico en los consumidores. También señala Smoke, este sentimiento es probablemente peor de las condiciones reales del mercado. Si bien las ganancias han disminuido desde los máximos históricos, todavía creemos que el negocio de los concesionarios es saludable. Las ventas de vehículos minoristas han sido bastante consistentes hasta ahora y el inventario ha vuelto a niveles razonables, y creemos que las tasas de interés probablemente han alcanzado ese techo. Con un buen mercado laboral, el mercado no está colapsado y creemos que el débil sentimiento del mercado actual se debe más a la percepción que al desempeño real.
Si bien esta incertidumbre puede ser difícil de describir con precisión, una realidad que no es difícil de cuantificar es el aumento de los costos. El índice de costos en el segundo trimestre está a un nivel récord, igualando el pico del segundo trimestre del 2022. Recordando que en el segundo trimestre de 2022 fue también cuando se empezaron a dar los picos de ganancias. Tanto los concesionarios franquiciados como los independientes coinciden que los costos están aumentando, algo que sucede también en México con los costos de mano de obra, de nómina, de personal en general, están aumentando y la presión de precios disminuyó ligeramente desde el primer trimestre, con un puntaje del 65 comparado con 58. Aquí hay varias similitudes que podemos ver del mercado americano con el mercado mexicano, porque los costos de operar, también en México, a través de la data que tenemos en G20, hemos visto que los costos, los gastos en términos generales, están teniendo un aumento nominal importante. Si bien es cierto, se mantienen en niveles buenos en comparación contra la utilidad bruta, es decir, si lo vemos en porcentaje de la utilidad bruta, parece que la operación es estable, el crecimiento nominal es de forma importante. Donde vemos que si el crecimiento, además de ser nominal, es porcentual, son en los gastos de personal. Y esto tiene que ver con todo lo que está sucediendo en la economía y en México. La pregunta para los dos mercados, el americano y el mexicano, es hasta dónde podemos mejorar la productividad y la eficiencia de nuestros procesos y de nuestra gente. Porque si no podemos encontrar estas mejoras en productividad y en eficiencia, seguramente nos vamos a ver condenados a sacrificar entre 5 y 9 puntos porcentuales de nuestra utilidad bruta en gastos, lo cual definitivamente se va directo a la rentabilidad del negocio. Hacer un análisis a detalle de cada uno de nuestros departamentos en productividad y en eficiencia es parte fundamental de este mes de junio y julio para poder tener un segundo semestre con una revisión importante al presupuesto que tenemos, a nuestras proyecciones, no tanto en incremento en ventas necesariamente, obviamente en administración de gastos, por supuesto, pero sobre todo en la parte de productividad y eficiencia. ¿Qué tanto podemos hacer una revisión en productividad y eficiencia en procesos, en pasos, en sistemas de gestión, en efectividad de los vendedores, de los mecánicos, de los supervisores a los mecánicos, de los supervisores a los vendedores, de los departamentos de inteligencia operativa que deberíamos de tener hoy? Todo eso en este momento en los dos mercados va a ser fundamental para los próximos, desde luego los próximos meses, que será la base de los próximos 24 o 36 meses. Entonces, una revisión a fondo en este momento es algo que todas nuestras áreas administrativas, de controlaría, finanzas, inteligencia, como lo quieran llamar, deberían de estar enfocados para este mes de junio y julio. El índice de ventas de vehículos nuevos mejoró en el segundo trimestre consecutivo con una lectura de 53, indicando una percepción positiva del mercado a pesar de ser la más baja contra el año pasado, aún así con puntajes interesantes. Los niveles de inventario de vehículos nuevos también se consideran en aumento con un índice del segundo trimestre del 69, bajando del pico del 75. En cuanto a los incentivos, el índice del segundo trimestre aumentó a 34 desde 28 con hace un año, aunque sigue siendo inferior a los niveles previos a la pandemia. Los incentivos siguen creciendo de forma importante y eso lo venimos viendo ya constantemente mes con mes. Desde luego que no llegamos a los niveles prepandemia, pero la tendencia indica que muy cerca vamos a estar ahí. Los concesionarios franquiciados, como es común en la encuesta trimestral, tienen una visión más positiva del mercado de los vehículos usados que los concesionarios independientes. Los vehículos usados están empezando a tomar una reacción importante y sobre todo cuando hablamos de las agencias franquiciadas contra las independientes, estamos hablando de vehículos. En las franquicias vemos los vehículos usados con antigüedad hasta de 4 años y los independientes por lo general las tienen con una antigüedad mayor a esos 4 años. Son mercados ligeramente distintos por el tipo de accesibilidad que van a tener al tipo de producto.
y por eso es que la visión es a lo mejor un poco distinta. Sobre los vehículos eléctricos, el sentimiento se mantiene débil, cayó a un nivel mínimo en el segundo trimestre cuando se pregunta, cuando hablamos del sentimiento, acuérdense que es el sentimiento del concesionario a lo que está sucediendo con el negocio. Cuando se pregunta sobre cómo se comparan las ventas de vehículos eléctricos contra hace un año, el índice nos dice que desde el 41, es decir, 41% cree que están bajando desde el nivel de 42, un puntaje por debajo del 50 que indica que la mayoría de los concesionarios describen las ventas como peores ahora que hace un año. El índice ha caído cada trimestre desde el segundo trimestre del 2023 con un puntaje del 52. Las expectativas para el mercado eléctrico en el futuro mejorarán con un aumento del 36 al 39. Así el puntaje del 39, que sigue siendo bajo, indica un crecimiento en el acumulado. En lo positivo, la mayoría de los concesionarios ven los créditos fiscales existentes como un impacto positivo a las ventas. Cuando se les preguntó sobre los factores que frenan sus negocios, los concesionarios de automóviles en el segundo trimestre se enfocaron en hablar de tasas de interés, economía, condiciones de mercado, respectivamente, con pocos cambios respecto al primer trimestre y hace un año. Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre, el clima político continúa aumentando como un factor que impacta el negocio. De hecho, mientras que las preocupaciones sobre las tasas de interés han disminuido ligeramente, las preocupaciones sobre el clima político han aumentado. En la última encuesta, 36% de los concesionarios cita el clima político como un factor que frena el negocio en comparación con el 33% que se tenía en el primer trimestre y un 29% hace un año. Cambiando de tema, vamos a hablar un poquito de la inflación. Los precios de vehículos continúan en una tendencia a la baja, disminuyen casi en un año, 1% año contra año, y estas son estimaciones de Kelley Blue Book. Los precios de los vehículos nuevos en mayo se mantuvieron más bajos año tras año por octavo mes consecutivo, ya que los niveles de inventario más altos continúan presionando a la baja los precios. El mes pasado, según estimaciones de Kelley Blue Book, el precio de transacción promedio para un vehículo nuevo en Estados Unidos fue de $48,389, estadísticamente sin cambios desde el precio revisado de $48,368. El vehículo nuevo en mayo fue 0.9% más bajo que el año pasado, es decir, aproximadamente $442. Los incentivos más altos ayudaron a que los vehículos fueran más accesibles en mayo. El paquete de incentivos promedio para vehículos nuevos, que incluye descuentos y rebajas, fue del 6.7% del peso de transacción. Estos son estimaciones, una vez más, de Kelley Blue Book, el aumento desde abril y el nivel más alto desde mayo del 2021. Los incentivos en mayo fueron de aproximadamente 3.200, notablemente más altos que hace un año, cuando los descuentos andaban por alrededor del 4%. Estamos hablando de 2.7 porcentuales más. Erin Keary, analista ejecutiva de Cox Automotive, también comentó que en mayo se vieron algunas noticias positivas en el frente de las ventas. Muchas de esas ganancias en ventas se debieron a los incentivos más altos y los precios más bajos, los cuales es una buena noticia para los consumidores preocupados por la inflación. Aunque hay muchos vehículos transaccionados a un precio muy alto, eso no significa que todos los vehículos nuevos sean inaccesibles. Todavía hay muchos vehículos excelentes y buen precio, particularmente los segmentos compactos. El mercado de vehículos nuevos de hoy es un ejemplo clásico de la dinámica oferta y demanda de la economía. A principios de mayo se estimaba que el inventario de vehículos nuevos era de 2.84 millones de unidades, un 51% más año tras año y el punto más alto desde finales de 2020. Muchas marcas tenían ya más de 100 días de suministro a principios de mayo y solo Toyota, Lexus y Honda tenían días de suministro por debajo de los 60. El inventario más alto de vehículos nuevos continúa manteniendo los precios promedio de la industria bajo control y aumentando los incentivos, ya que los consumidores tienen más opciones y los concesionarios están dispuestos a negociar. Si bien los niveles de inventario más altos están manteniendo los precios generales bajos, los precios promedios de la industria están siendo impulsados hacia arriba, en parte por modelos caros y de alto volumen, y es una dinámica de mercado complicada. En mayo, como es típico en Estados Unidos, 4 de 10 vehículos más vendidos fueron camionetas de tamaño completo, la Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Ram Pickup y GM Sierra. Las 4 camionetas publicaron precios promedio por encima de los $60,000,
El GM cierra el número 7 en la lista de los 10 principales por encima de los 70,000. El vehículo más vendido en los Estados Unidos el mes pasado, la popular camioneta Ford F-Series, tuvo un precio promedio cercano a los $68,000. Estas estimaciones son ponderadas por volumen para reflejar correctamente la realidad del mercado. Mientras que 4 camionetas populares empujaron los precios hacia arriba, 5 de los 10 vehículos más populares estuvieron por debajo de los $40,000. El precio promedio de transacción de Kelley Blue Book para la industria de $48,389. Los ejemplos incluyen Toyota RAV4, el tercer vehículo más popular en Estados Unidos, con precios promedio de $37,600, la Honda CR-V con $37,364, casi 23% por debajo del promedio nacional. El mes pasado, la participación de vehículos transaccionados por debajo de los 40,000 aumentó en comparación con mayo del 2023, lo que sugiere que un mercado que está desplazando hacia modelos más accesibles. Los vehículos de transacción por debajo de 40,000 representan el 41.2% de las ventas de vehículos nuevos en mayo, frente al 36.8% de hace un año. Y esto con más de 70 modelos disponibles por debajo de los $40,000. Solo un modelo de volumen significativo, el Mitsubishi Mirage, está por debajo de los $20,000. Por otro lado, casi 100 modelos diferentes publicaron sus precios promedios superiores a los $60,000 en mayo, representando el 26.4% de las ventas totales, un aumento del 20.4% en mayo del 2023. El vehículo más caro, seguido por Kelley Blue Book, fue el Mercedes G-Class con un precio de transacción promedio de $208,000 y ventas de más de 1,000 unidades en el mes pasado. En mayo, los vehículos con precio de transacción superiores a los $60,000 ganaron participación año tras año, igual que los modelos de precios más bajos, menos de $40,000. El segmento medio del mercado, que oscila entre los $40,000 y $60,000, perdió participación. Es decir, que los clientes están comprando caro o están comprando barato. Los precios de Tesla, que tocaron fondo a finales del 2023, se estima que aumenten el 3.1% mes a mes para llegar a los 57,369 en mayo. Los precios más altos año tras año, en 1.5% desde enero, que los Tesla estaban en 51,892. Es decir, ya están $6,000 por arriba, $5,500. El precio promedio de transacción del fabricante ha aumentado en más del 10%, impulsado en parte por el creciente volumen de ventas de la Cybertruck, que se estima que se vendieron 3,000 en mayo. Precio promedio de transacción de la Cybertruck es de $108,667. Como Tesla es un indicador para el mercado general de vehículos eléctricos con casi el 50% de la cuota total de ventas, los precios generales de transacción de los vehículos eléctricos también aumentaron en mayo. El precio promedio pagado por un vehículo eléctrico en mayo fue de $56,648, un 2.6% más alto que en abril. A diferencia de Tesla, los precios de los vehículos eléctricos en general para el mes de mayo fueron más bajos año tras año, un 4.1%, y los incentivos continúan siendo mucho más altos que el promedio del mercado. En mayo, el paquete promedio de incentivos para un vehículo eléctrico fue del 12.4% del precio promedio de transacción, un aumento respecto a abril de 5.7 puntos porcentuales. En general, los precios de vehículos eléctricos nuevos alcanzaron su punto máximo en el verano del 2022, durante el último aumento de precios de gas o de la gasolina, y desde entonces han estado generalmente en declive. Este año los precios de los vehículos eléctricos han sido volátiles mes a mes y cayeron a un mínimo en marzo desde aumentar nuevamente en abril y mayo. El precio promedio de los vehículos fue aproximadamente un 17% más alto que los de hace un año y los de la industria en total. Vamos a cambiar por completo al mercado de repuestos, accesorios, partes. El modelo de pronósticos en conjunto arroja luz sobre el desempeño en el mercado de partes o repuestos en Estados Unidos. En el 2023 proporcionó un pronóstico para el 2024 y a pesar de desafíos como inflación persistente, el mercado demostró resiliencia con ventas totales creciendo un 8.6%, llegando a $391,000 millones. Los centros de servicios de concesionarios, tiendas de repuestos y sectores de reparación en general de automóviles
experimentaron un crecimiento notable superando las estimaciones iniciales. El modelo de pronósticos identifica varias tendencias en el mercado que influyen en el mercado de repuestos. Estos son, primero, dinámica del mercado laboral. Los salarios en aumento y un mercado laboral fuerte están impulsando el gasto del consumidor a pesar de las presiones inflacionarias. 2. Perspectivas de la inflación. Gran parte del crecimiento se atribuye a la capacidad de la industria para cobrar más por el servicio y las piezas para mantener día a día los vehículos contra la inflación que espera que disminuya gradualmente, con las tasas volviendo al rango objetivo de la Reserva Federal hasta finales del 2025. El sentimiento del consumidor. Aunque el sentimiento del consumidor sigue siendo bajo, los niveles de gasto se han mantenido resilientes. Sin embargo, el pesimismo continuo puede representar riesgo para los patrones de gastos de futuro. Las ventas de vehículos y crecimiento de flotas. A pesar de las fluctuaciones, se proyecta que las ventas de vehículos nuevos se estabilicen, contribuyendo al crecimiento de la flota de los vehículos en Estados Unidos. El comercio electrónico. Las compras de repuestos a través de comercio electrónico en línea continúan aumentando, reflejando las preferencias cambiantes de los consumidores y aumentando la conveniencia. La historia en el 2023 no fue dramáticamente diferente a la de 2022. En cuanto a las influencias clave en el mercado de repuestos, la inflación se mantuvo obstinadamente alta a pesar de la disminución de los precios de la gasolina, pero el consumidor resiliente siguió conduciendo y gastando con toda la economía, incluyendo la más importante, que es la de su vehículo. La inflación elevada sigue siendo un obstáculo para posibles recortes de las tasas federales, pero el mercado laboral sigue siendo fuerte y los salarios continúan aumentando. Como resultado, a pesar de cierto pesimismo por parte del consumidor, el gasto sigue siendo alto, lo que augura un buen panorama para el mercado de repuestos. El modelo de pronósticos en conjunto predice un crecimiento del 5.9% en el 2024 y pronostica en tasas de crecimiento del 4.5% para el periodo 2025-2027, a medida que los efectos inflacionarios disminuyan y el mercado de repuestos crezca hasta llegar a los 472 mil millones de dólares. En México, crece 32% el número de marcas chinas activas de noviembre a mayo. La llegada imparable de estas marcas chinas al mercado mexicano sigue su curso en contexto postelectoral y en el que ya tenemos una virtual presidenta que tiene que afrontar varios retos con respecto a la industria automotriz, como son las negociaciones del TECMEC, el paso a la electromovilidad y los planes de crecimiento y expansión para marcas y modelos de autos chinos que son considerados como una amenaza para Estados Unidos. De enero a abril del 2024, las marcas de origen chino representaron el 8% de las ventas totales de nuestro país y el 19% de las unidades vendidas en México fueron de manufactura china. Esto según los datos de AMDA. Hemos hecho una actualización del estudio Bitcar sobre este segmento y de noviembre a mayo de este año se incrementaron un 32% el número de marcas chinas activas en el mercado mexicano. De 19 llegaron a 25. Esto lo detalla Andrés Luna, autor del mapa de calor chino Bitcar 2024, en su actualización del primer estudio realizado por la arrendadora del año pasado. De enero a abril de este año, el 17.4% de la colocación de Bitcar son marcas chinas por encima del dato del 2023, que fue el 16%. Este crecimiento de las marcas chinas en México, creo yo que está llegando a su fin en crecimiento y pudiera empezar a contraerse también. Un mercado mexicano con tantas marcas, pudiera empezar a contraerse el número de tiendas. Yo creo que vamos a ver crecer todavía, seguimos viendo mucha construcción de tiendas, empezamos a ver marcas por todos lados y la pregunta es si aguanta el mercado el modelo de negocio de todas estas marcas con los throughput que estamos viendo de las marcas chinas, que son throughputs relativamente bajos para mantener un negocio automotriz completo. Entonces, yo lo que estaría esperando ver es la consolidación de algunas de estas marcas bajo un solo techo. Seguramente nos quedaremos con la gran mayoría de las marcas, porque muchas de estas marcas pertenecen a una sola marca matriz. Entonces vamos viendo qué es lo que va a suceder. Por lo pronto es interesante que todo este número de marcas chinas representan en total, en ventas totales de automóviles, el 9%. Todavía no llegan ni siquiera al 10%. No sé si vayan a alcanzar el 10%. Ya cuando sumamos todos los vehículos de origen chino que venden otras marcas
entonces sí es el 19%. Aún así, las puras marcas de origen chino están en el 8%, ni siquiera llegan al 10%. La venta de menudeo de vehículos pesados nuevos en México también sube. En lo que va de este año, bueno, en mayo tuvieron un problema, porque viene un problema atrasado de unas partes que tuvieron una fábrica de espejos que tuvo un problema, un incendio, y esto hizo que se retrasaran la terminación de varios vehículos, y esto hace que se caigan las ventas. En lo que va del año, los distribuidores, al público en general, llevan comercializadas 22.052 unidades, 2.017 más que el año anterior, con una base del 10.07%. En mayo se colocaron 4.242, 380 menos, un 8.22% en comparación con los lapsos correspondientes al 2023. En conferencia de prensa, Guillermo Rosales Zárate, junto con ANPACT, presidente ejecutivo, ratificó que el quinto mes del 2024 se registró la segunda tasa anual negativa de este año. No obstante, a pesar de ello, el nivel de comercialización es del 8.4% superior mes con mes del 2019, mejor lapso en comercialización de la historia reciente. Incluso agregó que las cifras acumuladas de colocación de este tipo de unidades también fue de un 24.4% superior en comparación con el periodo similar del 2019. Por segmentos, en el mes de mayo pasado, carga tuvo una contracción del 19.85% y 789 unidades menos, mientras que pasaje observó un avance del 63.12%, es decir, una venta de 409 unidades más con respecto al mismo mes del 2023. El segmento de carga registra cifras superiores en un 24.64% al 2019 y pasaje se posiciona con un 23.36% por arriba del mismo año prepandémico. Por último, Guillermo Rosales Zárate confirma que mantiene las expectativas positivas para finales de este año en las 56.821 unidades totales, una variación casi del 11% contra el año anterior. Y esto aún con la retraída de este mes de mayo, posiblemente superemos ese número que dice Guillermo Rosales Zárate. Por último, pues seguimos viendo que en los últimos días la industria automotriz en México ha visto un crecimiento también en las ventas de vehículos eléctricos. Este aumento se debe en parte a los nuevos incentivos que se empiezan a ver. Inversión en infraestructuras de carga. El gobierno mexicano ha anunciado una serie de inversiones en infraestructura de carga para vehículos eléctricos con objeto de facilitar la transición a la electromovilidad. Estas inversiones van a incluir instalaciones de más estaciones de carga rápida en las principales ciudades y corredores de transporte del país. También en México se han formado nuevas alianzas entre fabricantes de automóviles y proveedores de tecnología para desarrollar soluciones avanzadas en vehículos autónomos y conectados. Estas alianzas están enfocadas en la creación de vehículos más seguros y eficientes, con una mayor integración de tecnología, inteligencia artificial y conectividad. Varias marcas de vehículos han lanzado nuevos modelos en el mercado mexicano, destacándose por sus características innovadoras y eficiencia en consumo de gasolina. Estos lanzamientos reflejan el esfuerzo continuo de los fabricantes por satisfacer la demanda de los consumidores por vehículos más modernos y eficientes. La diferencia que hace hoy un vehículo en un cliente es realmente importante en la economía de su bolsillo, y es algo que también nuestras fuerzas de ventas deben de saber hacer hincapié. Este ha sido el resumen de G20 News Board de esta semana, con las noticias más relevantes de la industria automotriz de Estados Unidos y México. Manténgase informado para más actualizaciones. Gracias y nos vemos próximamente. No te pierdas el próximo episodio de G20 News Board, todos los lunes.